Buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a dar comienzo en esta tarde al segundo webinar dedicado a las jornadas de genocidio armenio y Shoah, llamado Intersecciones. Es nuestra cuarta edición, lo veníamos haciendo regularmente en la Universidad de la Facultad de Abogacía de la UBA, y este sería nuestro segundo webinar la temática que vamos a abordar en el día de hoy es a 105 años del genocidio armenio y 75 años de la Shoah. Quienes van a acompañarnos sobre esta temática son la doctora Luciana Minassian. Ella es abogada, docente auxiliar de la Cátedra Libre de Holocausto y Genocidio y Lucha contra la Discriminación de la Facultad de Derecho de la UBA, y el licenciado Julián Schwindlerman, escritor, profesor titular de la Universidad de Palermo, graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Los dos, muy bienvenidos, gracias por poder participar. Esta actividad la organizamos los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén, junto con la Cátedra Libre sobre Holocausto, Genocidio y Lucha contra la Discriminación. Bienvenidos, Luciana y Julián. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, primero nuestro agradecimiento tanto al ingeniero, a vos Marisa, Laura Sámez, a Javier, todos por el apoyo para poder hacer esto por el lado de la Hebrea, de la Amigos Universidad Hebrea de Jerusalén en Argentina. Gracias también por haber reenviado, porque llegó desde Uruguay, sé que hubo mucha movida. Veo mucha gente conocida a través de ustedes, veo al doctor Fiumara, veo a gente conocida por la Fundación Wallenberg, estoy muy contenta. Veo estudiantes nuestros, así lo veo a Roberto, que es mi jefe de cátedra. Buenas, Roberto. Jefe titular de la Cátedra Libre, Holocausto, Genocidios y Lucha contra la Discriminación, Aspectos Jurídicos del Genocidio Armenio, Derecho Internacional Público. Así que bueno, gracias a todas las autoridades. Voy a ir bastante rápido porque la verdad que 15, 20 minutos para un paneo general y que sea distinto a lo que de alguna manera se refirió Roberto la semana pasada. Hay que poner un poquito de velocidad. Así que me estuve pensando y dije, bueno, voy a hacer un punteo y una pasada un poquito histórica por todo lo que llevó a este crimen que es genocidio, que es un crimen contra la humanidad y que terminó con la vida de más de 1,5 millones de armenios. Bueno, como para que tengan idea, ya desde 1910 se venían gestando reuniones secretas entre los que iban a ser los participantes los que ya eran parte del partido parte del Comité de Unión y Progreso, que era un partido político que estaba tratando de desafiar un poco dentro del Imperio Otomano, que es de lo que yo estoy hablando, ir un poquito, eran como un grupo más progre, para decirlo de alguna manera informal, y querían, no solamente estábamos con la Constitución nueva de 1908, sino que se veía que el ingreso de estos jóvenes turcos, de alguna manera, iba a traer beneficios, no solamente para el caso de los armenios como minoría en el Imperio Otomano, sino que también por ejemplo, los judíos que estaban en la zona de Palestina y que en ese momento también estaban dentro de lo que era el Imperio Otomano. Y también eran minoría porque eran considerados, al no profesar el Islam, eran todos considerados ciudadanos de segunda, razón por la cual el hecho que viniera un partido político que aparentemente iba a traer novedades y podría llegar a beneficiarlos en derechos, teniendo en cuenta que cuando iban a pedir algún tipo de beneficio o reforma o a la figura del sultán, había que ser muy cauteloso porque el sultán solía responder con masacres o con alguna respuesta violenta. Entonces, volviendo a estos jóvenes turcos, hay un congreso que tiene lugar en 1910 y es un congreso secreto en el cual va a participar el que luego va a ser uno de los 3 ideólogos más importantes, que es el ministro, que va a ser ministro del Interior, Talat Pasha, que a su vez había sido
oficial de la correspondencia del telégrafo, entonces sabía manejar el telégrafo de manera tal que lo que se iba a gestar como plan de exterminio, en este congreso secreto, que voy a dar rápidamente un punteo de lo que se decidió, se iba a comunicar rápidamente, así como estamos, para que se entienda muy claro, se iba a comunicar a las 35 provincias del Imperio Otomano en forma automática, cualquier decisión que se tomara. Para hacerlo corto, integraron en este congreso principales figuras que después fueron también responsables, más allá de el trío más conocido, y sobre todo los que somos de la comunidad armenia, con los ministros del Interior, Marina, y Guerra, que eran Talat, Cemal y Enver. Pero había otros como Behedin Shakir, Nazim Fethi, y alguien más que también participaron en este congreso secreto. Tenemos que pensar también un poco que tanto por el lado de los armenios como por el lado de los turcos, y también por el lado de los judíos de la Shiyub en Palestina, y también los que estaban gestando sionismo, también dentro del Imperio Otomano, todos tenían posibilidades de estudiar en Europa, en Occidente. Entonces, de alguna manera, había un factor en común de muchos de ellos, es que venían con distintas ideas de Occidente, que algunas se aplicaban de formas para beneficiar, y en el caso de estos jóvenes, si bien se formaron, la verdad que terminaron con un plan masivo de destrucción de la población. Bueno, entonces, en este congreso se decidieron muchas cosas. Se decidió, en concordancia con la presencia de este ministro del Interior que sabía manejar la oficina del telégrafo, enviar mensajes cifrados, mensajes secretos. Siempre va a haber una doble comunicación a lo largo de todas las deportaciones y masacres de 1915 en adelante, aproximadamente hasta 1919. Si bien tomamos como de 1915 a 1923 el término específico de genocidio, porque, por ejemplo, para que tengan una idea, en el caso de mi familia fueron recién deportados, se prendieron fuego en Esmirna los barrios armenios y los barrios griegos, y los que pudieron huir, yo soy nieta de sobrevivientes, de gente que todavía le sucedió en 1922, y ya estando más cerca la gesta de la República de Turquía. Nosotros ahora estamos todavía en Imperio Otomano, en 1910. Entonces, los mensajes cifrados para que hubiera una comunicación secreta, y después, dada la intencionalidad, que después se va a notar en la figura jurídica de genocidio, dada la intencionalidad de exterminar a esta gente, a los armenios, se iba a destruir esta comunicación. Después se iban a informar estas decisiones a los ministerios, después se iban a disolver todo tipo de asociaciones civiles armenias, son todas medidas tomadas en un congreso secreto. Se iban a arrestar a los civiles armenios, se va a incitar al odio anticristiano. ¿Esto por qué lo digo? Porque en realidad no había una ideología, y esto lo podemos conversar luego con Julián, ya lo conversamos, de hecho, nosotros en algún vivo, cómo crear en la cabeza de la ciudadanía, que probablemente mi vecino musulmán tenía una buena relación conmigo, y había que, de alguna manera, incentivar a la población para que siguiera las órdenes de lo que estaba creando este triunvirato, más todo el Comité de Unión y Progreso, más todo el partido que estaba gobernando con ellos. Bueno, por eso se necesitaba como hacer que la población civil, que no era cristiana, que era más bien musulmana, actuara en concordancia, aunque sea. Además, por supuesto, se la iba a penar, y no se iba a permitir aliar a la gente, que ya vamos a ver en el proceso deportatorio mismo, ya vamos a ver que se iba decidiendo que la población que era de origen musulmán, en el caso de querer ayudar, por lo general no se les permitía, e incluso podían ser arrestados, detenidos, pasibles de una multa, una sanción, etc. Otro tema que se decidió en este congreso secreto es la autorización de la conversión al Islam. La deportación y dispersión de familias, o sea, eliminar los lazos más importantes de las familias. La remoción de cargos de funcionario público de los armenios, o sea, eliminar a todo tipo de funcionarios que fueran de origen armenio de las órbitas jerárquicas más altas del Imperio Otomano. Si bien hubo algunas que otras excepciones, que incluso las manejaba el ministro del Interior, Talat,
y que incluso se tiene registro que, por ejemplo, parlamentarios que no fueron deportados, que eran de origen armenio, pidieron que sus familias fueran devueltas, y hay hasta documentación del ministro del Interior interiorizándose por el camino de la deportación que habían tomado esas familias. Como para dar un ejemplo de que, si bien se iba a echar a todos de la función pública, algunos iban a durar un tiempito más, o se le podría en principio permitir una cierta inmunidad, pero no llegamos ni a un 0,05% de gente, no me estoy refiriendo a 2 o 3 personajes muy puntuales. Después un punto súper importante, teniendo en cuenta que ya estábamos en 1914 con un pie dentro de la Primera Guerra Mundial, y ellos combatían aliados con Alemania, Turquía con Alemania, o sea, el Imperio Otomano con Alemania, iban a necesitar las milicias para justamente en el marco de las guerras y de los combates, y entonces necesitaban una ayuda distinta y específica para que se encargara del trabajo sucio. ¿Qué es el trabajo sucio? Las masacres, las deportaciones y las masacres. Entonces, ¿qué idearon? Se les ocurrió liberar a todos los reclusos de los establecimientos carcelarios de manera tal que ellos fueran los que hicieran el trabajo sucio. Y en con esta habilitación que se les da, incluso de alguna manera se los premia, diciéndoles que más allá de que va a haber un plan para confiscar bienes, para confiscar propiedades, de que se van a realizar registros, o sea, todo va a estar sistemáticamente y muy puntillosamente delimitado, sobre todo por el ministro del Interior, por Talat Fayad. De todas maneras necesitan darles alguna suerte de coraje y de decirles, bueno, van a poder quedarse con lo que las familias deportadas lleven en el camino o algo así. Y esto era la organización especial, que justamente eran todos los presos que fueron liberando de los establecimientos carcelarios. Como etapas, podemos decir que hay 8 etapas, según el profesor Ugur Umit Ungor. Yo traje algunos libros, no tantos como Yossi, ahora si puedo voy a ir mostrando algunos. Usamos bastantes, con el doctor Malkasian usamos bastantes textos de autores turcos. A ver, acá tengo la versión en castellano del profesor Taner Akçam, Un acto vergonzoso. Yo supongo que lo deben ver del revés, pero bueno, no importa, lo dejo un segundo fijo. Este que es muy importante, que no se consigue ahora, es Subasta de Almas, que es la historia de una muchacha que fue parte de las caravanas de la muerte, y es muy triste porque la verdad que logra salvarse, pero básicamente es apropiada, casi a diario es abusada, sexualmente abusada, y es muy humillante para ella la forma en que lo narra. Este libro también es importante porque ella da su testimonio y logra después salvarse, y va a Estados Unidos y se hace la primera película en relación a lo que fue la asimilación forzada de mujeres al islamismo, cómo se las apropiaban a las mujeres, las casaban o las tenían de sirvientas, etc. Que tal vez en el caso de Shoah, hasta donde pude averiguar, por ejemplo, estando en campos y preguntando a los mismos guías dentro de Birkenau o de Auschwitz, me dicen, no, a las mujeres judías no las tocaban porque eran impuras. Más allá que alguna sobreviviente alguna vez, en el caso de Shoah, me dijo, yo era melliza, estaba con mi mamá en una barraca, y a la noche la Blokova, la jefa de barraca, dejaba entrar a los oficiales. Es un testimonio de una mujer que tenía 5 años cuando estuvo en Birkenau. La verdad que no puedo precisar más, pero yo lo comento porque hay como una cierta contradicción entre lo que me decía a mí el guía polaco, que las mujeres judías eran impuras y no se iban a tocar, no iban a ser objeto de abuso sexual, versus lo que pasaba en las barracas o en los bloques, según el testimonio de alguna sobreviviente. Bueno, no quiero alargar el tema. Bueno, entonces en 1914 echan a todos los funcionarios públicos como cronología. El 24 de abril el 24 de abril es la fecha simbólica importante porque arrestan en Constantinopla, actual Estambul, a entre 200 y 300 intelectuales armenios, de manera tal de facilitar luego la deportación sistemática, porque nos quedábamos sin líderes, quiere decir sin personas que fueran a organizar un plan masivo para tratar de salvarse o gestar una resistencia, más allá que tenemos distintos casos de resistencia,
como Van o como Musadag, que Musadag es importante porque alguien que se llama Franz Werfel toma el testimonio de la rebelión de los armenios, de la resistencia de los armenios para no ser matados en la montaña de Musadag por 40 días, lo escribe, se publica en el 33, en Alemania se prohíbe el libro porque ya estaba el nacionalsocialismo, pero sin embargo guarda relación con Shoah en la medida que cuando estaban los jóvenes resistiendo en el gueto de Varsovia, era el manual que iba de mano en mano, los 40 días de Musadag. O sea que de alguna manera, tanto para los oficiales alemanes que intervenían en la Primera Guerra Mundial, que ya tenían aproximadamente 18 años, estaban enrolados en el ejército, y que volvieron a participar, seguramente con jerarquías más elevadas, en la Segunda Guerra Mundial, persiguiendo judíos, persiguiendo a los gitanos, a los sinti, a los roma, eran personas que ya habían hecho el ensayo general con los armenios, de alguna manera, como para que se entienda tanto desde el lado de las milicias alemanas, que participaban ya y eran testigos, y a veces también tenían que actuar para facilitar las masacres y las deportaciones armenias, y también como escenario general de lo que iba a suceder en la Segunda Guerra Mundial. Después quiero hablar un poquitito del decreto del 23 de mayo, porque el ministro del Interior emitía decretos. Pasaría algunos decretos, porque la Constitución obviamente estaba abolida en ese momento, y regían solamente, se regían y tenían que obedecer lo que el Ministerio del Interior iba sacando telegráficamente las 35 provincias. Decreto del 23 de mayo de 1915, Talat ordenó la deportación civil, o sea, toda la deportación civil de las 35 provincias, la comunidad armenia que vivía en las 35 provincias o vilayetos del Imperio Otomano, llegaron órdenes a las 35 provincias para que deportaran a todos los civiles armenios, y los tenían que llevar, el camino final era llegar a la ruta del desierto que se llama Deir el-Zor, o sea, el camino final era llegar a lo que es Alepo, donde había una última oficina con archivos y oficina de deportaciones, porque existía lo que se puede denominar la Comisión de Tribus y Refugiados. Digo de tribus y refugiados porque también teníamos los ciudadanos musulmanes que, habiendo perdido el Imperio Otomano los Balcanes, que el doctor Malkasian el otro día se refería, quedó toda esa cantidad de gente, ciudadanos otomanos, que profesaban el Islam, sin lugar donde habitar. Entonces, parte del plan para organizar masacres y deportaciones de los armenios convenía porque era una manera de otorgarles vivienda a los que habían quedado entre 1912 y 1913 sin sus viviendas en las zonas donde habían combatido para los Balcanes, y de esa manera el Imperio Otomano había perdido su región de Europa, sale de Europa, queda con Asia. Entonces las zonas como Bulgaria, Serbia, que se pierden, toda esa gente se necesita trasladar a algún lugar, y era muy humillante, lo que era muy humillante para ellos era ver a todos sus ciudadanos refugiados durmiendo en mezquitas, durmiendo en las estaciones centrales en Constantinopla. Para ellos era una humillación, y tenían que hacer algo para reubicar a esa gente. Y era importante, por ese motivo también era importante retirar a los armenios y quedarse las propiedades de los armenios. Quedárselos para dar viviendas, por eso establece una comisión de propiedades abandonadas y se los quedan no solamente para dar viviendas, sino que también para ver qué se hacía con las empresas, dado que de alguna manera, habiéndose hecho una especie de socioambiental, lo llamo yo, que está en uno de los libros del profesor Ungor, no traje ninguno acá, se veía que había mucha prosperidad en las comunidades armenias, sobre todo en zonas donde eran más urbanas, tal vez no tanto los rurales, que eran actividades de pastoreo, etc. Y en la medida en que las empresas eran más importantes, el plan que había que determinar para decidir qué se iba a hacer con esa empresa, a quién se le iba a entregar, a qué élite turca se le iba a entregar, de manera tal que la empresa no quebrara, sino que contribuyera a la prosperidad. Era de alguna manera un plan de panturanismo, panturquismo, otomanización, o sea que eliminar a todas estas minorías implicaba establecer un Estado otomano puro. Por eso era importante borrar los rastros de los armenios, no solamente exterminarlos, sino también borrar
nombres de las compañías, en el caso de compañías o empresas, borrar nombres de valles, de ciudades. Eso se hizo durante en la época de las deportaciones, pero como coincidía con la Primera Guerra Mundial y estaban combatiendo, fueron bastante torpes el hecho de cambiar calles, nombres de calles, de ríos, de valles, porque la cartografía que usaban los militares, y les cambiaban los nombres en la medida que tenían que avanzar para combatir contra los aliados, estaban súper perdidos y tuvieron que dar esa medida, tuvieron que dar marcha atrás, 1915, 1916, 1914 también. Bueno, y entonces por eso hubo leyes de expropiación, hubo leyes de deportación en las que se les comunicó al pueblo armenio, que en realidad eran doble mensaje, porque se les decía que se los iba a reubicar, relocalizar por cuestiones de seguridad. Muchas veces no pasaba un solo militar de los aliados y no se combatían, no eran zonas de combate, razón por la cual eran absolutamente falsas las razones de seguridad militar por las cuales solamente se deportaba a armenios. Bueno, esto terminó con mayoría de 1916 deportación básicamente finalizada, y tema de responsabilidad, si bien el doctor Malkasian habló muy extenso y mucho más interesante, lo que tenemos como registro es en otro libro del profesor turco Taner Akçam, los 63 juicios militares que tuvieron lugar entre febrero de 1918, 1919, hasta el 20 y pico, 1 o 2 años más, y que se intentó siempre esconderlos porque en la preliminar, o sea, al fin del año 1918, se produjo mucha prueba, y la prueba que se producía se llamaba a los acusados, y los acusados reconocían su firma en los decretos de deportación o en determinadas órdenes que les llegaba por la correspondencia telegráfica, o reconocían, incluso estaba la refrenda del sultán en algunas comunicaciones. Esos juicios se fueron desmaterializando, se fueron perdiendo, quedaron difusos, no hay responsabilidad de Turquía, no acepta el crimen de genocidio, y lamentablemente no sirvieron de mucho, pero en materia académica sí son importantes. Bueno, muchas gracias. Bueno, perfecto. ¿Qué tal, Marisa? ¿Qué tal, Luciana? Hola. Buenas tardes a todos. Ante todo, bueno, muchas gracias a la Facultad de Derecho y la Cátedra Libre de Genocidios y Shoah y Lucha contra la Discriminación, y los amigos argentinos de la Universidad Hebrea de Jerusalén por esta invitación. Un gran gusto estar aquí, también un privilegio compartir con Luciana Minassian este panel. Y bueno, yo básicamente quería comenzar haciendo una presentación sobre, primero, la escala de la devastación que significó la Segunda Guerra Mundial, aplicarlo a la Shoah específica, es decir, a la destrucción de la judería europea, y hablar un poco también sobre qué tipo de dialéctica usaron los nazis, cómo se dio esta capacidad de persuadir a toda una nación de que debía exterminar a los judíos, y hablar un poco de la historia del antisemitismo y las teorías raciales específicamente que dan lugar a este antisemitismo moderno de cuño más nazi, que nos permita ver un poco también en la perspectiva histórica el hecho que estamos abordando. Entonces, primero hablemos un poco de qué significó la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial involucró 60 millones de muertos dentro y fuera del campo de batalla, 35 millones de muertos fueron civiles, 2/3, perdón, fueron civiles, 35 millones en lo que son los países aliados, digamos, no incluyendo al eje. Y dentro de esta escala de destrucción tenemos el genocidio de los judíos, con 6 millones de ellos matados en un genocidio industrial llevado adelante en muy pocos años, porque si bien la guerra dura desde 1939 a 1945, desde la solución final en 1942 es que este asesinato a escala vasta acontece, con lo cual que hablamos de básicamente que 6 millones de seres humanos son matados en 3-4 años. Desde ya que con la Kristallnacht se da el primer pogromo y el primer ataque de destrucción física de los judíos en Alemania, en Austria, y bueno, luego se propaga al resto de Europa y otras partes, cuando
hasta el momento teníamos las leyes de Nuremberg y actos de discriminación y de maltrato y de humillación, pero no había comenzado el ataque físico a la población judía, cosa que comienza entonces con la Kristallnacht, donde en una sola noche se destruyen, como sabemos, los sinagogas, negocios, hogares en muchos casos de los judíos, 30.000 de ellos son deportados, muchos son matados y demás. Ahora, una ponderación que uno se hace frente a la noche oscura que significó la Shoah es advertir, por un lado, las categorías de los partícipes. Es decir, por un lado tenemos a perpetradores, tenemos a víctimas, tenemos a colaboradores, tenemos a resistentes, tenemos indiferentes, tenemos justos entre las naciones. Porque en última instancia el Holocausto significó poner en el centro de la acción a los hombres y a las mujeres. Es decir, fueron hombres y mujeres los que tomaron estas decisiones en el plano individual que dan forma a esta locura colectiva. Está signado por una multiplicidad de decisiones éticas personales respecto de dónde posicionarse en relación a esta debacle. Y como les mencionaba, para que haya operado de alguna manera la posibilidad destructiva, tiene que haberse dado algún tipo de lógica, algún tipo de diálogo, por así decir, entre el Führer, entre Hitler y sus seguidores y todos aquellos que los respaldaron. Cuando uno hace una pausa, ¿no?, y piensa cómo es posible que un país como Alemania, un país que venía legando pensadores, compositores y escritores extraordinarios, pudo lograr persuadir a su propio pueblo de llevar adelante un acto hiper irracional, donde iba a poner el esfuerzo nacional y todos los recursos nacionales a favor de la destrucción de una de sus minorías y de muchos de sus propios ciudadanos, sean comunistas, minusválidos, opositores, lo que fuere, realmente desafía un poco la lógica de nuestro entendimiento. Y creo que en buena medida lo que permite entender en parte es analizar el discurso de los nazis, analizar de qué manera lograron persuadir a la población. Y en este sentido ahí uno se puede nutrir de, por un lado, la psicología, con dos trabajos de Teodoro Adorno y Sigmund Freud, que son muy interesantes, que ahora quiero tomar de ellos algunas ideas y compartirlas con ustedes. Y por otro lado, y me adelanto un poco en el tiempo, en la posguerra, a los trabajos en el campo de la psicología también, pero ya más del lado académico, de Stanley Milgram y Solomon Asch, dos académicos que hacen dos experimentos que son muy interesantes, que los deben conocer y que permiten entender la dinámica grupal y la dinámica de psicología colectiva que opera en situaciones como las del Holocausto. El caso de Solomon Asch él hizo un experimento donde convocaba a voluntarios, quienes se presentaban, y había, supongamos, 10 personas en la sala. Uno solo era el que estaban evaluando, los otros 9 eran parte del equipo del laboratorio. Pero este uno que estaba siendo evaluado no sabía que los otros 9 eran parte del equipo. Él creía que eran como él, voluntarios que habían sido convocados al experimento. Entonces, lo que hacía Solomon Asch era mostrar una imagen con distintos palitos o rayitas verticales de distinta altura. Y les pedía a cada uno de ellos que identificase cuál era el segundo más alto. Bueno, lo que ocurría era que todos los 9 que eran parte del experimento declaraban deliberadamente, con error, uno de los palitos más bajos. Cuando le llegaba el turno a la 10ª persona, que era el único que verdaderamente estaba siendo evaluado, a pesar que tenía la evidencia visual enfrente suyo, se dejaba guiar por la presión grupal y contestaba lo mismo que los demás, que el más chiquitito era el segundo más alto respecto a los palitos. Este es uno de los experimentos de Solomon Asch que demostró esto, cómo la presión grupal genera una dinámica grupal que empuja a conductas que son irracionales y de hecho contrafactuales o contrafácticas. Por otra parte está el experimento muy importante, aunque fue cuestionado éticamente e incluso legalmente, de Stanley Milgram, un académico que demuestra cómo el fenómeno de la obediencia debida opera.
Y lo que hizo Stanley Milgram fue un experimento, que de hecho hay una película en Netflix que se llama El experimento Milgram, si la quieren ver, donde él, seguramente conocen el caso también, lo que hizo fue tomar voluntarios, de los cuales, siguiendo un poco esta lógica de Solomon Asch también, y retroalimentada uno con el otro, solo uno conocía, digamos, solo uno, perdón, era el que era evaluado, los demás todos eran parte del experimento, pero este no lo sabía. Entonces le instruían a que eleve la descarga eléctrica sobre una persona que está en otra sala, conectada a través de un vidrio, cada vez que dice una respuesta equivocada. Por supuesto que la descarga eléctrica que caía sobre este paciente, digamos, era ficticia. Él simplemente fingía dolor y gritaba y demás, pero lo que querían evaluar era hasta dónde la persona respondía a órdenes y electrocutaba al otro. Y lo que ocurrió fue eso, que algunos renunciaron al experimento, pero muchos llegaron hasta el fin. Y cuando se les decía simplemente prosiga, continúe, avance, solo palabras muy escuetas, muy concretas de instrucciones, esta persona obedecía y aplicaba estas descargas eléctricas que eran fantásticas para todos, menos para él. Entonces, la conjunción de estos dos experimentos, de Solomon Asch y Stanley Milgram, post-Holocausto, buscaron tratar de entender una dinámica que también Theodor Adorno y Sigmund Freud buscaron entender desde el lado más teórico de la psicología. Y les quiero compartir algunas de las apreciaciones de ellos. Ellos, básicamente, en sus trabajos, lo que plantean es que se dio una combinación entre un padre simbólico, que era Hitler, un padre tiránico, que no fue un padre amoroso, sino en términos psicológicos un padre autoritario, y una masa que operó como una especie de hijo, digamos, que sigue las instrucciones de ese padre y obedece ciegamente. También plantearon que la demagogia del líder fascista, para que sea exitosa, simplemente tiene que ser emocional y reiterativa, no necesariamente tiene que ser racional. De hecho, Hitler y tantos otros oradores fascistas han sido verdaderamente muy maestros en exportar sus propias perversiones y dar un uso psicológico efectivo a su propia neurosis. A través de la verborragia del líder es que la masa, esencialmente sometida e inhibida, logra sublimar sus propias represiones y permiten a un verborrágico como Hitler decir todas las barbaridades que él decía. Cuando uno mira los discursos hitlerianos de la época, que han sido parodiados de manera magnífica por Charles Chaplin en El Gran Dictador, lo puede ver de manera casi, si no fuese tan grave lo que ocurrió, uno casi que se reiría de este tema. Pero verdaderamente acá ha operado una conexión entre este orador y una masa que ha logrado en el plano de la dialéctica una persuasión emotiva verdaderamente escabrosa. Es importante entender que la propaganda fascista en este sentido ha logrado edificar toda su estructura antisemita a partir de la mentira esencialmente. Es decir, ni Goebbels ni Hitler eran, digamos, adeptos a la psicología ni a Freud, una porque Freud era judío, dos porque la psicología busca el autoconocimiento y el mandato fascista, muy por el contrario, busca la obediencia absoluta, digamos. Pero sí fueron muy hábiles en construir un esquema de mentiras. En la frase esta del propio Goebbels que decía, miente, miente, que algo quedará, en el sentido de que la verborragia y la puesta en escena fue mucho más importante que el contenido. Y tanto Hitler como todos los jerarcas nazis lo que hicieron fue atacar espectros, atacaron personajes, atacaron seres ideales, no a judíos de carne y hueso, sino la fantasía que ellos construyeron en las páginas de Der Stürmer o en los discursos en las universidades o en las reuniones de Nuremberg y demás. Pero las consecuencias de esa retórica contra seres ideales fue hiperreal. El castigo fue hiperconcreto y significó la tortura, la persecución y la matanza de millones de judíos. Bueno, les decía entonces también que acá hay que tener en cuenta el edificio del antisemitismo histórico sobre el que el nazismo pudo trabajar. Y acá tenemos, por un lado, siglos de prédica antijudía, fundamentalmente por parte de la Iglesia Católica, luego la Protestante y otras denominaciones, que desde la acusación del deicidio
crearon una Europa receptiva durante siglos a la noción de que los judíos eran diabólicos o satánicos o perversos o complotadores o traidores a la patria o propagadores de peste o quintas columnas o usureros, en fin, toda una serie de atribuciones que se le dio al judío durante siglos que Hitler con mucha habilidad va a lograr usar a su favor, moviendo el molino del agua hacia un molino, perdón, el agua hacia su molino. A esto se suma lo que se denomina el antisemitismo de cuño moderno, es decir, las teorías raciales que desde fines del siglo, o segunda mitad del siglo XIX, empiezan a emerger basándose en buena medida y distorsionando la propuesta académica y científica de Charles Darwin. Darwin había sugerido el concepto de la supervivencia del más apto en el ámbito de la biología, pero muchos pensadores protonazis lo toman como un ranking de los mejores y los peores de la humanidad. Aplican a las ciencias sociales una teoría que no tenía aplicabilidad en las ciencias sociales, era para el campo de la biología exclusivo. Pero empiezan a concluir de ahí a que hay una pirámide de mejores y peores. Antes se mencionó que estaba Franco Fiumara entre los asistentes, un querido amigo. De hecho, Franco estuvo invitado a un curso, a mis clases en la Universidad de Palermo, y él mostraba en su clase que dio sobre genocidio la pirámide que los nazis construían y cómo en el ranking los judíos estaban ni siquiera en la base de la pirámide, sino abajo de la pirámide. Eran los Untermensch, es decir, por debajo de la humanidad, subhumanos. Esto es lo que Hitler en buena medida lo toma a partir de, por ejemplo, libros muy influyentes para él, como El judaísmo en la música, de Richard Wagner, un compositor alemán muy notable que también incursionó en lo ensayístico, y entre muchísimos otros temas que abordó, estuvo el de los judíos desde un lugar del antisemitismo, donde él consideraba que los judíos eran racialmente incapaces de contribuir al plano de las artes por su raza, es decir, porque por ser judíos no podían tener buena voz, ni entonar bien, ni ser creativos, ni nada por el estilo. Y esto Wagner lo escribe durante la segunda mitad del siglo XIX. Luego tenemos el trabajo Los cimientos del siglo XIX de Houston Stewart Chamberlain, que a la vez era un pariente del clan Wagner, porque una hija de Wagner se casó con él. Chamberlain fue un ideólogo pro-nazi importantísimo. Su libro fue en la época un bestseller absoluto, al igual que el de Wagner, que fue muy leído, mucha influencia, pero mucho más Los cimientos del siglo XIX. Y Chamberlain ahí también hace estas ideas extremistas, hipernacionalistas, raciales, antijudías muy, muy fuertes. Cuando él muere, de hecho, Goebbels va a rendir tributo a su propio velatorio y plantea que sería un grande para los nazis. Otro texto muy influyente es el de Arthur de Gobineau, un francés, un aristócrata francés que escribió ensayos sobre la desigualdad de las razas a principios de la segunda mitad del siglo XIX, pero que se hizo famoso hacia fines del siglo, también muy influyente en toda la doctrina nazi posterior, con estas ideas extremas a propósito de que hay rankings de mejores y peores raciales, de superiores y de inferiores y demás. Entonces, uno de los legados, digamos, más interesantes me parece a mí que nos deja el estudio del Holocausto tiene que ver con entender la psicología de los actores. Como dije antes, hubo perpetradores, hubo víctimas, hubo cómplices, hubo resistentes, hubo justos entre las naciones y hubo indiferentes. Hubo un montón de decisiones que el conjunto de las personas tomaron en el marco de esa noche oscura, y también está esta vinculación dialogística entre el discurso nazi, que era aberrante, que era extremo, que era hiperviolento, y una nación culta, sofisticada, inteligente, bien educada, con una larguísima tradición de creatividad cultural y científica muy fuerte, que sin embargo sucumbe a este embrujo nazi que lleva no solo a Alemania, sino a Europa y a buena parte del mundo a una destrucción absoluta. Michael Berenbaum, que es el editor de la extraordinaria enciclopedia que se llama Crónica del Holocausto, que está traducida al español, él dice que estudiar el Holocausto es
adentrarse a lo doloroso, adentrarse a la muerte, adentrarse a lo oscuro. Pero que el estudio de estas muertes es un servicio a la vida. Nos permite tomar las conclusiones, las lecciones, las consecuencias. Y en este sentido, y para ir un poco cerrando mi exposición y hablando de lecciones, creo que es muy meritorio mencionar también, ya que se marcó de hecho hace poco un aniversario, del aniversario de la sublevación del gueto de Varsovia, donde nos encontramos con la gesta épica y simbólica por excelencia de la Shoah. Nos encontramos ahí con la sublevación de un puñado de judíos mal armados, mal alimentados, maltratados, psicológicamente destruidos, solos básicamente, donde sin apoyatura exterior, ni siquiera en el plano de la retórica, porque mientras esto ocurría ningún líder del mundo les dio ni siquiera apoyo moral, logran ellos a lo largo de más de 30 días repeler el avance nazi sobre el gueto de Varsovia, y por supuesto que terminan todos ellos destruidos, pero habiendo legado lo que es considerado el acto de resistencia urbano antinazi primero y más extraordinario de toda la guerra. No fue el único, sabemos que hubo ataques en el propio Auschwitz y en otros campos de destrucción, donde hubo actos de sabotaje o incluso de matanza de oficiales nazis, y esto de alguna manera creo que también muestra lo que es la épica de la resistencia, sin que esto signifique en lo más mínimo juzgar a aquellos que no se pudieron resistir, que simplemente quedaron expuestos en el marco de una noche extremadamente oscura a los campos de la destrucción y la muerte nazi. Así que bueno, para simplemente cerrar y dialogar un ratito con Luciana y abrir a preguntas, simplemente agradecer a ambas instituciones por la iniciativa de este encuentro que nos permite pensar una vez más sobre lo inconcebible. Muchas gracias, Julián. Propongo entonces, si les parece, que tanto vos como Luciana puedan abrir un diálogo entre ustedes, dado que son temáticas que tienen puntos en común referido al tema del dolor, de lo no pensado en el sentido de lo doloroso que es difícil de poder seguir abordando todo el mal. Y también me gustaría, dado que los dos son docentes, digamos, en su rol educativo, que pudieran, dentro del diálogo, poder transmitir un mensaje de cómo toda esta posibilidad de reflexionar y toda esta parte de poder tomarnos este tiempo para pensar estas cuestiones, poder pensar cómo generar digamos, un mundo en donde transmitir toda esta histórica que hace reflexionar tanto para el pueblo armenio como para el pueblo judío, también tener un mensaje esperanzador, ¿no? Es decir, ¿qué lugar estamos hoy? ¿Cómo podemos vencer la discriminación y los prejuicios? Más bien desde una línea no ya tanto desde lo histórico, sino, como dije antes, desde el lugar de ustedes docentes que dan cátedras a jóvenes universitarios, y pensar un poco desde ese lugar un mensaje más educativo, pero también alentador de cómo poder pensar que el mundo puede ir más allá de todo esto. Así que bueno, hay una pregunta que queda pendiente para vos, Julián, también, y si quieren ya, digamos, abro el diálogo entre ustedes para que podamos escucharlos en el intercambio. Hay dos preguntas que vi que estaban pasando por el chat. La que estaba destinada a Julián, en la medida que estabas explicando los experimentos para generar este tema de la ideología, para hacerlo crecer exponencialmente. Dice, buenas tardes, ¿cómo se puede dar el paso de esa escala individual de los experimentos comentados a la escala social realmente conocida? Esa es para vos, Julián. Lo que hay que entender acá es lo que se denomina psicología social, es una psicología colectiva, cómo opera una masa. Digamos, siempre el individuo se comporta en el plano individual de una manera y cuando está en grupo de otra manera. Yo no soy psicólogo de profesión, por eso me nutro de los trabajos de quienes sí son expertos en ello,
y la verdad es que me parece muy interesante, y por eso traigo el experimento y las conclusiones que ellos sacan a propósito de las dinámicas distintas que se dan en el plano individual y colectivo. Hay cosas que uno a nivel personal no haría, pero en el marco de una manifestación totalmente desorbitada puede hacer. Y esto es lo que ocurrió. Por ejemplo, si uno le pregunta a muchas personas, ¿vos irías a saquear un supermercado? Te va a decir que no, que de ninguna manera, pero está en una manifestación que empezó a saquear un supermercado y lo va a saquear. Es decir, hay una permisividad moral que se da en la dinámica grupal que en el caso de la Alemania nazi operó con una brutalidad muy, muy especial. O en el caso del genocidio armenio, como Luciana bien mencionaba, donde vecinos, por un interés material propio, terminan haciendo atrocidades contra sus propios vecinos que tenían muy buenas relaciones. Si uno piensa incluso en el aspecto de la post-Shoah y el pogromo de Kielce en 1946, cuando judíos regresan a sus casas en este pueblo polaco y reclaman sus hogares y son matados por quienes habían sido sus propios vecinos simplemente porque querían quedarse con sus propiedades. O cuando uno piensa hay un libro extraordinario que escribe un investigador polaco de apellido Gross, creo que se llama Alan, pero no estoy seguro, pero apellido Gross, un polaco que vive en Estados Unidos, profesor en Princeton, creo, en este momento, escribe un libro que se llama Vecinos, donde él se especializó en el caso de Jedwabne, que fue un pueblito que antes que los nazis llegasen, ya los polacos exterminaron a la población judía. Y eso, bueno, tiene que ver con que, ¿cómo es posible? Si antes del Holocausto tenían buenos lazos, ¿por qué en el marco psicológico, simbólico y social e histórico del Holocausto pudieron hacerlo? Y esto creo que tiene que ver con este fenómeno de la psicología social que estos académicos buscaron demostrar a través de experimentos científicos puntuales. Y también, con respecto al genocidio armenio, estaba pensando que si bien no hubo toda esta experimentación, había que seducirlos de alguna manera, y bueno, justamente era decirles que se iban a poder quedar con parte del botín o lo que fuere, más allá de que desde niveles jerárquicos superiores sí había un plan, una organización específica a través de las 33 comisiones de propiedades abandonadas, mal llamadas abandonadas, por supuesto, puesto adrede, porque hubieran sido 33 comisiones de propiedades confiscadas a los armenios. Y que lo que también uno se da cuenta es que si bien no generaban la ideología, pero en la medida que deportaban al vecino, también se avisoraba enseguida el crecimiento desmedido, el que contaba con una casa chiquita, humilde, y el vecino tenía algo enorme. El ascenso social fue de la noche a la mañana, fue inmediato, por el solo hecho de haber sido deportado su vecino, y en principio quedarse con la propiedad ajena, más allá de existir un plan específico para dar un destino puntual a cada propiedad que se iba deportando, porque para eso se habían hecho los registros y se habían revisado los catastros a través de los patriarcados armenios, que eran como los registros civiles, contenían toda la información en cada provincia. Luciana, quería agregar algo. Sí. No, también vinculado a lo que vos planteabas, hemos charlado en alguna ocasión a propósito de este documental desgarrador que es Los tatuajes de la abuela, donde te encontrás con una situación en la que las mujeres armenias eran esclavizadas sexualmente por los turcos otomanos o por sus asociados colaboradores en los desiertos tribales. Y era quizás inconcebible pensar que previo al inicio de las marchas esto iba a ocurrir, pero comienza a ocurrir. Es decir, cuando el contexto histórico crea la permisividad, lo que el individuo no estaba dispuesto a hacer, colectivamente empieza a hacerlo. Me parece que ese quizás es un ejemplo también, y les recomiendo, es un documental extremadamente difícil de ver, pero es obligatorio verlo. Los tatuajes de la abuela, no recuerdo ahora el nombre de la cineasta. Susan Cardalian, yo lo escribí en algún momento, lo vuelvo a escribir ahora en el chat, y sí, es un súper importante documental como para entender también lo que fue la asimilación forzosa de las poblaciones armenias y la cuestión de los abusos, y tratar de entender un poco qué pasa, y que de alguna manera
solamente esto dentro de lo que desarrolla el documental. En algún momento la directora Susan Kardarian se entrevista con alguna tribu que encuentra en el camino porque está yendo, en realidad está yendo con destino final a Siria, porque no hay nada enterrado. Entonces se pone a llorar y encuentra los huesos en el desierto sobre la arena. Y además de encontrar los huesos de los que fueron nuestros ancestros, nuestros antepasados, en los caminos de la deportación, también encuentra tribus actuales. Y las mujeres están tatuadas de la misma forma que hace 100 años, 105 años atrás, 110 años atrás. Es increíble. Y se siguen manteniendo las costumbres. O sea, se mantienen ese tipo de costumbres, se mantienen las políticas. Ahora, hay varias preguntas, pero quería decir esto: la política de Turquía, ahora obviamente no es de exterminio con respecto a la minoría que quedó viviendo dentro de la República de Turquía, que se gesta desde 1923 en adelante, pero sí hay una persecución, no solamente a los armenios, sino una persecución sistemática y bien implementada, a través de impuestos a la riqueza, a través de, por ejemplo, en el caso de fundaciones armenias, en vez de estar reglamentadas con las normativas locales, se las toma como fundaciones extranjeras, con lo cual pierden beneficios o se quedan con propiedades de las fundaciones armenias dentro de la Turquía actual. Se siguen cambiando los nombres, a partir de 1980 se implementó mucho más, no solamente de Armenia, de rastros armenios, sino de búlgaros, griegos, teniendo en cuenta las mayorías musulmanas y teniendo en cuenta las minorías con otros credos. Y también alguien preguntó, ya contestó esto también con lo que estábamos hablando, el rol de los kurdos en ese momento, que en 1915 más bien los kurdos tuvieron un rol más acercado a lo que sería la colaboración, o participaron, pero tampoco podemos hablar de todos, porque debe haber habido muchos kurdos que sí asistieron a los ciudadanos armenios que eran deportados. Una sombra muy oscura sobre los kurdos en ese momento, y en realidad creo que habría que todavía falta mucha investigación al respecto, y en esa medida se sabe que hubo gran participación, con lo cual tomaron provecho de la situación, pero también debe haber mucha gente que cuidó vecinos hasta el punto en que no corrió riesgo su vida. No vamos a hablar de un justo entre las naciones, como para que lo entiendan por el caso de la Shoah, pero hay un grado intermedio. Y ahora, sí. Hay una pregunta interesante que trae Roberto Malfacén, que es para los dos, y me gustaría que, porque es una temática que todavía no abordamos, dice un poco lo que yo les planteo antes, para los dos. Cuando en la universidad enseñan a los alumnos el genocidio armenio y la Shoah, ¿tienen la sensación de estar simplemente enseñando el pasado o haciendo también una labor preventiva para el futuro? Sí. Bueno, yo siempre en mis clases y en mis discursos y conferencias y artículos me he cansado de plantear que es muy necesario adoptar entender, digamos, las lecciones contemporáneas de lo que significa el genocidio armenio y el genocidio de los judíos, y de cualquier genocidio en general. Es decir, no basta que las ceremonias de recordación institucionales, por ejemplo, se remitan a lo simbólico, a lo ritualístico y al pasado, sino que tratemos de generar un mensaje de concientización respecto de nuestra contemporaneidad y el futuro. Uno tiene que recordar algo. Por ejemplo, cuando Hitler dio su primer discurso, lo hizo ante unas pocas docenas de personas. Si mal no recuerdo el número exacto, fueron 55 personas que escucharon el primer discurso de Hitler. Y si no fueron 55, estoy confundido, fueron ahí nomás, muy cerca de eso. Y después millones lo terminaron escuchando y siguiendo sus locuras. Y al día de hoy hay grupos neonazis que avalan sus ideas. De manera que es muy importante entender, en primer lugar, cómo empieza la destrucción de una comunidad objetivo. Y yo por eso hice un poco de hincapié en la psicología dialéctica de los nazis y cómo se logra persuadir a toda una población. Es decir, una de las lecciones de eso, por ejemplo, es que el discurso del odio no debe ser tolerado, que no es un derecho a la libertad de expresión expresar opiniones odiosas contra una comunidad. No, eso no es libertad de expresión, eso es discurso de odio, y ese discurso debe ser combatido. Entonces, una de las conclusiones primarias acá es esta: entender que
lo atroz comienza con lo pequeño, con lo que no importa, con lo que parece insignificante, pero una, más una, más una, más una, para cuando abrís los ojos te encontrás con un fenómeno que ya es una hoguera enorme. Entonces me parece que esto es una de las lecciones más importantes, y lo que también antes un poco sugerí, que son las decisiones individuales, éticas, que en la sumatoria van generando la decisión colectiva de las naciones. Entonces me parece que, bueno, la pregunta sí, muy ateniente en el sentido de que tomemos conciencia de que es importante entender la historia para evitar su repetición. Es importante conocer la historia para justamente operar en el presente respecto del futuro. Luciana. En el caso del genocidio armenio, el no ser un genocidio reconocido, necesita mucho trabajar con la empatía de todos los otros que están sufriendo algún crimen contra la humanidad, que tal vez no se pueda equiparar específicamente con la figura de genocidio, tal cual está puntualmente sancionada en la Convención Internacional para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, pero que siguen siendo crímenes contra la humanidad y crímenes graves. Entonces, al no tener este reconocimiento del Estado turco, y no generarse la responsabilidad, una manera muy importante, y no solamente no por interés, sino una manera importante de generar visibilidad a la cuestión armenia, todavía hoy, es trabajando con todos los crímenes que se van dando y en la actualidad. Y no solo me remito a lo que son posibles genocidios, como en el caso de los Rohingya, como en el caso de los yazidis, que está avanzando el tema bastante en dirección a quedar englobado dentro del delito de genocidio, están haciendo mucha presión y se está trabajando muy bien, pero también me refiero a temas como el combatir la esclavitud. Y en ese sentido, por ejemplo, tanto con el doctor Malkasian, que hemos ido varias veces a congresos o conferencias de iniciativas humanitarias en Armenia, se trabaja mucho con este tipo de personas que en el mundo son muy conocidas o por haber hecho algo. Es una especie de justos entre las naciones, que hacen algo por salvar muchas vidas, liberar de la esclavitud, liberar de la muerte, de las guerrillas civiles si fuera Sudáfrica. Entonces, con toda esta gente que uno tiene la posibilidad, tal vez no tanto en Argentina, pero a través de las distintas conferencias, uno toma contacto y después termina enseñando, por lo menos en la cátedra, que todo esto también existe y que en la medida que nosotros nos involucramos con ellos, ellos replican también lo que fue la historia nuestra. De todos modos, comunicarlo no es suficiente, porque la verdad que ojalá pudiéramos prevenirlo. El objetivo es la prevención de todos estos crímenes que estoy hablando, sea genocidio o cualquier otro crimen grave. Pero, y bueno, de alguna manera enseñarlo es una manera de intentar la prevención pero es hasta donde llegamos. Una sola cosita que con lo de la ideología y la experimentación, ahora me acordé, Julián, que cuando uno visita topografía del terror en Berlín, aproveché la visita del domingo que tenía un guía que hablaba en inglés de nombre Florial, y el apellido ahora no me lo acuerdo, que explicó muy bien, nos puso delante de una foto, me hiciste acordar con tus 57 del primer discurso de Hitler, que los puso en una foto y estaban, teóricamente eran los primeros seguidores del nacionalsocialismo, en una reunión partidaria, y estaban todos vestidos de civil, no generaban nada la foto. O sea, dice Florian, claro. ¿Qué les genera? Nada, un grupo de amigos reunidos parados sobre una escalera sacándose una foto, 20, 30, 40 personas. Segundo acto nos pone al lado de una foto similar, pero ya están todos con los uniformes. Claro. Entonces, esa diferencia visual enseguida marca una diferencia gigante entre lo que es una reunión de gente que está gestando una ideología y que la tiene que implementar, con el momento real a partir del cual se implementa eso, y se trata de expandir y que la población tome parte, o por lo menos no estorbe en el accionar. Vamos a invitarlos a todos, agradecerles un montón, Luciana y Julián, por esta oportunidad para poder aprender y seguir pensando sobre este tema.
tenemos la posibilidad de continuar con todas estas inquietudes, porque la semana que viene vamos a hacer un webinar sobre estas jornadas de intersecciones de genocidio armenio y Shoah, así que sepan que vamos a retomar estas preguntas y a través de ustedes en la presencia del próximo webinar también de la audiencia, y durante la semana van a poder recibir la información de la temática y los participantes de nuestro próximo webinar, pero para que sepan que vamos a continuar. Lo otro que aprovecho para comentarles es que el jueves 7 de mayo, próximo jueves a las 5 de la tarde, los amigos argentinos de la Universidad Hebrea vamos a continuar con el ciclo El día después, pensar lo no pensado, y en esta oportunidad vamos a poder trabajar esta temática de pensar lo no pensado a través de el tema del liderazgo, totalitarismo y geopolítica. ¿Hacia dónde va el orden mundial? Quienes van a estar a cargo van a ser el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén, Ari Escapovic, titular de la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales, junto con la periodista Inés Capdevila, que realiza coberturas internacionales desde hace 20 años para La Nación, y cubrió elecciones, golpes, conflictos políticos, desastres naturales y otros eventos que cruzan fronteras. Así que toda la información pueden entrar a nuestra página www.uji.org o van a recibirlo a través de nuestra difusión. Agradecer a los amigos uruguayos de la Universidad Hebrea, a los amigos brasileños de la Universidad Hebrea, a los amigos chilenos de la Universidad Hebrea, a todos los estudiantes de la Cátedra Libre de Genocidio Armenio y a todos los que participaron hoy. Agradecerles muy especialmente nuevamente a Julián y a Luciana. Luciana en este caso habiendo participado como disertante, pero también parte del comité organizador que hacemos de estas intersecciones. Y a Julián una vez más, que es amigo de los amigos de la Universidad Hebrea, un placer siempre poder escucharte. Y bueno, vamos a seguir pensando estos temas y vamos a retomar, por supuesto, las preguntas. Muchísimas gracias a todos y que tengamos una buena semana en cuarentena. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, buenas tardes, muchas gracias. Chao, chao.